capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el versículo número 21. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos también a leer en la segunda carta de Corintios, en el capítulo número 2 y el versículo número 17 esta noche. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Oramos al Señor. Cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque nos reúnes esta noche, Señor, con el único propósito de alabar tu nombre, Señor, y ser edificados nuestras almas. Aquí estamos hambrientos, necesitados de tu palabra. Espíritu Santo, le pedimos que nos traigas tu consejo. Sabemos que hay muchas necesidades en nuestros corazones, Señor. Ahí están, Señor, a veces por pena no las hacemos llegar, pero tú las conoces. Tú sabes las dificultades por las cuales tus hijos, tu iglesia está pasando, Señor. Te pedimos que nos traigas una respuesta, que nos traigas una salida y que podamos, Señor, ver la luz en medio, Señor, de la oscuridad. Esta tarde, Señor, también le pedimos por tu palabra que nos traigas tu consejo, Espíritu Santo, a nuestras vidas y que podamos ser edificados. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a hablar referente al alto valor que tiene la sinceridad. En este capítulo número 7, hermanos, y en estos versículos que leemos, específicamente en estos versículos, encontramos personas que estuvieron dentro de una iglesia. Dentro de estas personas encontramos personas que tuvieron, se les facultó o tuvieron atribuciones de poderes especiales de parte de Dios, porque dentro de las manifestaciones que ellos hacían, dice acá que sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios, hacían milagros. O sea, todo eso no se puede hacer sin el poder, un poder sobrenatural. Y se entiende acá que este poder que ellos tenían no provenía del diablo ni de Satanás,
sino que este poder provenía de parte de un poder superior. Ahora, al encontrar estos versículos acá y encontrar la situación en la cual se encuentran estos personajes y estas personas que están en este escenario, en esa eternidad, realmente cuando uno lee, y hemos leído a lo largo de los años estos versículos y estas personas que han tenido esta situación, uno como creyente, como pueblo del Señor, no deja de tener miedo, no dejamos de asustarnos, como decimos en buen salvadoreño, no dejamos de ponernos en qué pensar. Y muchas veces cuando escuchamos que estos personajes del capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo número 21, echaban fuera demonios, hacían sanidades, profetizaban, hacían todo esto que, quieras o no, milagros, es asombroso, y tenían un poder sobrenatural de parte de Dios en la vida de ellos y en la vida de sus ministerios. Es aquí en donde muchas veces uno puede entrar en duda. Uno puede entrar en esa duda y el diablo lo puede hacer sentir y llegar a sentir que somos menos. Nos puede llegar incluso a sacar de las filas del evangelio, porque podemos vernos en una medida, y cuando no medimos con estos personajes, encontramos que no damos la medida. No damos la medida. Y entonces, al no dar la medida como creyentes, muchas veces y muchos se han desanimado de esta situación. Sencillo, la situación es sencilla, porque uno dice, estos personajes sanaban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, hacían todos estos milagros. No dice, como le menciono acá, que estos milagros los hacían de parte de Satanás. El poder que tenían era de parte de Dios. Y no se salvan, y el Señor los rechaza. Entonces, cuando uno ve este escenario, se asusta. ¿Quién no se va a asustar? Si ellos sanaban en el poder de Dios, Dios les había concedido todo esto, y todavía Dios viene y les dice que nunca los conoce, que se aparten, que son hacedores de maldad, que no los conoce, que no los conoce y que van para el fuego eterno. Entonces eso causa, siempre yo recuerdo de cuando no entendía esto, me causaba un miedo tremendo. Y uno hace, como le menciono, esa comparación, y uno dice, si yo nunca he hecho nada de esto, yo solamente voy a la iglesia, yo solamente me congrego, yo nunca he tenido una manifestación del Espíritu, esto y lo otro, y entonces realmente yo que estoy haciendo en la iglesia, mejor me desanimo y mejor ya no me congrego, porque si estos no se salvaron, entonces mucho menos yo. Y ese ha sido como el prejuicio y el paradigma que ha venido surcando por los años y por las décadas a lo largo de todo el evangelio. Pero es acá en donde uno debe de entender algo. Debemos de entender algo. De que en este caso particular del capítulo número 7 de Mateo y en el versículo número 21, estos personajes tienen este acontecimiento, tienen esta triste realidad, tienen esta sentencia de parte de Dios para la vida de ellos por una situación. Y una de las situaciones que les hizo falta a ellos, el ingrediente y el elemento que les hizo falta a estos personajes fue el elemento de la sinceridad. O sea, eran muy buenos predicadores, eran muy buenos sanadores, eran muy buenos milagreros, Dios los usaba tremendamente, eran muy buenos evangelistas, muy buenos pastores, muy buenos creyentes, una buena iglesia, pero todo ese andamiaje estaba estructurado sobre la hipocresía y sobre la falsedad. Es acá en donde vamos encontrando a lo largo de la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos que hay un ingrediente indispensable en el creyente.
Y el ingrediente indispensable en el creyente es la sinceridad. Entonces, ¿qué sucederá? Cuando el creyente pasa por alto que se necesita sinceridad para poder triunfar en la vida espiritual, y pasamos por alto eso, entonces tendremos escenarios de fracaso. Tarde o temprano el creyente va a tener un escenario de fracaso espiritual, tal como lo tuvieron estos pastores o estos hombres de Dios en el capítulo número 7 del versículo número 21. Entonces nosotros como creyentes, como pueblo del Señor, que no llegamos incluso a esta categoría de estos hombres de Dios en su momento, nosotros tenemos que tener mucha enseñanza en esto para nuestra vida, que es ahí en donde nosotros tenemos que encontrar el valor que tiene la sinceridad en la vida espiritual. Es acá en donde podríamos definirlo como sinceridad. Yo traigo una definición sencilla de un diccionario sencillo que dice: es la falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace. Esa falta de fingir en las cosas que se dicen o que se hacen. O sea que cuando nosotros empezamos a decir una cosa y a hacer otra, entonces empezamos a tener fisuras en nuestra parte espiritual. Empieza a haber una grieta en nuestra parte espiritual, y esa grieta se va haciendo grande y va haciéndose un hoyito pequeño, una fisura al inicio, pero se hace un monstruo al final. Y usted ve que esto en la sociedad moderna que nosotros vivimos actualmente son de los ingredientes que menos importancia tiene. Se dice que hay un dicho: el fin justifica los medios. Y en esa idea que el fin justifica los medios, entonces yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, atropellando a cualquiera, llevándome todos los elementos, todos los ingredientes en todas las áreas para poder cumplir mis objetivos. Eso usted lo ve en el comercio. Usted lo ve en el comercio. Usted en el comercio, uno se asusta. Le venden una cosa y resulta que era otra cosa. Uno se asusta y usted dice, y cuando va a reclamar le dicen: mire, ni modo, ya lo pagó, ya no le podemos devolver el dinero. Mire, esto otro. Y uno dice: ¿qué pasó? O sea, y uno dice: me sentí estafado, me golpearon. Dice usted: me asaltaron. Pero no es eso, sino que en el ambiente el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No importa, con tal de tener la utilidad, con tal de tener la ganancia, yo no me importan los principios de ningún tipo. Yo lo que necesito es ese objetivo: enriquecerme, utilidad. Y a cambio de eso, yo voy a mermar en mis principios. Voy a ser mentiroso, voy a dejar la sinceridad, voy a dejar la honestidad, voy a dejar la integridad con tal de alcanzar ese objetivo. Eso usted lo ve en el comercio. Muchas veces lo hemos visto. Hemos sido víctimas de esa situación. Pero no solamente queda ahí. Eso lo vemos que muchos seres humanos también lo practican. En todos los escenarios. En todos los escenarios se practica la falta de importancia de la sinceridad. Y es ahí en donde usted encuentra cuántas veces estamos decepcionados de los mecánicos, porque nos dijeron que era esto, pero el tipo sabía que no era eso. El tipo sabía que estaba buena la pieza, pero le dice que está mala. Y uno dice: ay, cómo me tonteó. Y empezamos a cambiar a uno, empezamos a cambiar otro, y el taller, y acá, y allá. Y entonces somos víctimas, porque el fin justifica los medios. Yo lo que quiero es ganar, no importa lo que suceda. A mí lo que me interesa es la mercantilidad, la utilidad, y no me importa que ese repuesto esté bueno, yo se lo cambio. Somos víctimas porque el sistema está diseñado de esa forma. Pero no solamente ahí. ¿Cuántos hemos sido víctimas de los doctores?
Dicen que el curar no es negocio. ¿Entiende qué significa eso? O sea que si usted llega con una enfermedad y entonces el médico viene y de una sola vez le da la receta y usted se cura, no va a volver a llegar. Sencillo. Curar no es negocio. Entonces hemos sido víctimas de los médicos y le dice al médico, vas a venir dentro de 15 días. Pero el médico sabe y está consciente de que no se necesita en 15 días, él lo puede ver en 90 días. Pero como él necesita que pase usted la consulta, entonces él le dice, mira, necesito que estés cada semana aquí. Somos víctimas porque el fin justifica los medios. Falta de sinceridad. Hay muchas veces con algo sencillo, muchas veces con algo natural se cura la persona, pero le metemos esta medicina, esta otra. Y si no, usted vaya y pregúntele a los médicos cuánto le dan por cada medicina que dan a los laboratorios. Yo no estoy en contra de esto. Yo estoy hablando de que la falta de sinceridad está plagada en el sistema, en todos los escenarios. Hablemos de los abogados también. Veamos, dicen que no existe un abogado recto. Todos somos como los plátanos, dicen. Todos así, pandos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se le vende una expectativa falsa a las personas. Y le dicen, usted dice, el buen abogado es el que me saca. No, no es el buen abogado. El buen abogado, el buen electricista, el buen fontanero es el que te dice la verdad, el que es sincero, te guste o no te guste. Ese es el bueno. Pero nuestra sociedad está plagada de esta falta, de este ingrediente. O sea, se ve en todos los escenarios, pero no solamente se queda ahí. Esto también muta a la parte espiritual. El falso evangelio. El falso evangelio, ¿a dónde lo deja usted? O sea, ¿a dónde deja el falso evangelio? Entonces viene el falso evangelio y esto no se queda solamente ahí, sino que muta al evangelio. Y ahí está mucho ministerio, mucha gente dentro del evangelio vendiendo un falso evangelio. ¿Y cuál es el falso evangelio? El evangelio sin cruz. El evangelio, no te preocupes. O sea, mira, para salvarte no tenés que hacer nada. Para salvarte realmente, así con 2 mujeres, con 3 mujeres, así tomándote tus cervecitas y tus vinitos y tus cosas, no te preocupes. El día que te muras, ese día van a aparecer 2 arcángeles a recogerte. Falso evangelio. ¿Dónde dice eso en la palabra? La Biblia es clara. Los homosexuales, los adúlteros, búsquelo. Ahí dice bien claro, literal, no necesita interpretación. Pero ¿qué sucede? O sea, el falso evangelio ha mermado la parte espiritual y es ahí en donde, mire, esto de ser pastor es bien delicado. ¿Sabe por qué? Es sumamente delicado porque esto es delicado porque esto es como un banco, para que usted lo entienda. Cuando usted se congrega en una iglesia, es como usted no está depositando $1 millón. Usted está depositando su alma en ese pastor y en ese ministerio. O sea, que todo lo que nosotros planteamos como doctrina es cuestión de segundos o de minutos para que nos demos cuenta si eso era verdad o era mentira. Es cuestión de que usted se caiga, se golpee y pase de la vida eterna y se va a dar cuenta si el evangelio que en algún momento se le predicó aquí era falso o era verdadero. O sea que aquí usted no se está jugando su casa, aquí se está jugando la eternidad, para que usted tenga una idea. Entonces, cuando el pastor, el ministerio entiende esa responsabilidad, no se puede darle con el dedo a las personas. No se puede, por más que quiera, porque ¿de qué sirve de que yo le diga, mire, no se preocupe, usted no va a tener problemas en la entrada al cielo? No se preocupe, usted va directo a la presencia del Señor y dentro de un par de minutos nos morimos los dos y nos encontramos en el infierno. ¿Qué le parece? ¿Cómo? Dice, hay un libro que es extra bíblico, pero tiene algunas ideas para que tengamos. Y es de Mary Baxter, habla como una revelación del infierno. Y dice que en ese libro ella menciona y dice que el infierno es como el cuerpo humano, como un cuerpo humano. Entonces dice que hay el corazón del infierno, el brazo derecho del infierno, el brazo izquierdo del infierno, etcétera, toda la parte del cuerpo humano. Pero dice esta señora, no lo crea, pero nos ayuda para ilustrar. Nos dice esta señora y dice, mire,
Yo fui a una parte del infierno en donde están muchos pastores predicando, dice. Fui a una parte en donde están muchos papas predicando, dice. Y están en una cárcel y ahí están predicando y blasfeman, dice. ¿Y sabe cuál es la tortura más grande? Dice que ahí llegan los que se congregaban en su iglesia a maldecirlos y a gritarles, y los torturan y los agarran y los maldicen y les hacen torturas porque les dicen, maldito, nunca me predicaste la verdad. Si me hubieras predicado la verdad, yo hubiera dejado a esa mujer. Si me hubieras predicado la verdad, yo hubiera dejado el guaro. Pero nunca, fuiste un hipócrita, maldito. Y dice todo eso fuerte, dice en ese libro, contra ese pastor, contra ese ministerio, contra ese que falsearon el evangelio, que pensaron en sus intereses. Por eso es que el evangelio no se puede vender por un plato de lentejas. Es delicado donde uno se congrega, es delicado donde uno deposita no la casa, el alma mía está depositada ahí. Y es cuestión de segundos o minutos para darnos cuenta si todo lo que hablamos es verdad. O sea que eso lo que significa que es una tremenda responsabilidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es que yo dudo mucho de las iglesias que tienen colegio. ¿Por qué? Porque si usted tiene 500 niños a 100 pesos, son $50,000 en el mes. Ya es negocio pues. Por eso es que yo dudo mucho de las iglesias donde los pastores son asalariados. ¿Por qué? Porque yo no le pudiera hablar así si yo recibiera un cheque de unos $5,000 de usted de acá. Ya tendría que sobarle el lomo. Ya usted fuera una angelita. Ya usted fuera un angelito. Pero cuando la palabra de Dios no tiene compromiso con nadie, vengan, estén las sillas llenas o vacías y la palabra de Dios se predique, Dios añadirá lo que deben de ser salvos. Así de sencillo. Y por eso es que el evangelio se pone a prueba. El evangelio se puso a prueba en esta pandemia. Y usted vio, usted vio todos los milagreros. Todos esos milagreros, todos esos famosos y milagreros. Dígame uno. Veamos un video de uno que haya ido a orar por ellos ahí con COVID. Ninguno, no hay ni uno. Falsos, todos. Falsos, ¿por qué? Porque, es un falso evangelio. Si de verdad tuvieran esos poderes, hubieran ido a orar por uno que tiene COVID, sin máscara, sin nada. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque han vendido un falso evangelio de intereses propios. Por eso es que el evangelio tiene que estar en una posición en donde no se pueda dañar. ¿Por qué? Si ya, como le digo, si ya hay un colegio y hay intereses, si hay salarios y hay intereses, entonces él para poder conservar lo más sano del evangelio es que todos estemos en agradecimiento al Señor por lo que Dios ha hecho. Entonces toditos los que están acá están porque Dios está agradecido. El que viene a tocar no viene porque le dan un salario, viene porque Dios obró en su vida y está agradecido con Dios. Viene porque Dios ha sido especial en su vida, se ha encontrado con Dios, entonces es voluntario. Entonces, en ese escenario usted ve quién es y quién no es. Pero es sencillo, yo siempre lo he dicho. Pudiéramos contratar una banda alguna banda secular para que tocara las alabanzas, como hacen en algunos ministerios, y se les paga. Y se puede contratar algún buen predicador para que venga a predicar, pero ya eso está leudado, ya no se sabe si tiene verdad o tiene hipocresía, si es original o si es verdadero, ya ahí, porque ya hay intereses. Pero cuando todos, como dice el pastor, todos en la cama o todos en el suelo, entonces estamos como planitos todos, ¿verdad? Planito, aquí no hay ningún interés de nada. Entonces es ahí en donde el evangelio se conserva, y cuando se predica la palabra de Dios se establece la verdad y la sinceridad. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. El alto valor que tiene la sinceridad.
se expresa en la sencillez, la honestidad. En la honestidad, sin fingimientos ni segundas intenciones. Esto se ha perdido en la sociedad. Y como le digo, se relega. Y se hace sentir ridículo al que es sincero. Y mira, y vos que sos tonto. No, hombre, si por ejemplo, en nuestra sociedad, alabamos al más vivo. Alabamos al que hace trampa. Pero al honesto no se valora. Al honesto se ve por los pies, cuando debería ser al revés. Es ahí en donde uno tiene que entender esta verdad. Primero, ¿a dónde nos va a servir la sinceridad? Esa es la pregunta esta noche. A estos hombres de Dios, en el capítulo número 7, versículo número 21, sucedió que ellos llegaron a esa eternidad y no pudieron pasar la frontera y los mandaron a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque les hizo falta el ingrediente de la sinceridad. En algún momento de su vida ellos fueron sinceros. Quiero aclarar esto, porque cuando uno inicia en el evangelio, inicia en ese primer amor, inicia en esa estabilidad. Pero hay un momento en el evangelio, cuando uno está en el evangelio, que Satanás empieza a afrontar al creyente. Empieza a afrontar al creyente. ¿En qué sentido? Empieza a ponerlo en jaque. Empieza a ponerlo como a medirlo. Si lo que habla es lo que va a hacer. ¿Y en qué momento se da eso? Por ejemplo, se da en los momentos difíciles. Se da en esos momentos en donde uno dice, ¿qué hago? Entonces es ahí en donde uno tiene que entender que el ingrediente que vamos a necesitar y el elemento que vamos a necesitar para poder triunfar en la parte espiritual es ser sincero. Si eso nos cuesta la vida, bueno, nos costará la vida. Si eso nos cuesta el trabajo, bueno, ni modo que nos cueste el trabajo. Si eso nos cuesta el matrimonio, ni modo. Nos cuesta los hijos, ni modo. Es parte del precio. ¿Por qué? Porque a estos hombres les hizo falta sinceridad. Empezaron a perder la sinceridad en algún momento de su ministerio. En algún momento el diablo los puso a prueba. ¿Cuántas veces el diablo nos ha puesto a prueba a nosotros? ¿Cuántas veces el diablo lo ha puesto a prueba a usted? Usted, cuando inició en el evangelio, inició honesto, íntegro, en el primer amor. Pero hay un momento en donde Satanás te pone a prueba. ¿Cuáles son esos momentos? En esos momentos en donde nadie, ahí en donde no está el pastor. En esos momentos en donde no hay nadie. No hay nadie. Ahí no te ve el pastor, no te ve nadie. Y entonces, en esos momentos en donde estás solo y podés fallarle a Dios. En esos momentos entonces Satanás te dice, vamos a ver si es verdad que es evangélico, y te pone la carnada. Y vamos a ver si es de verdad es evangélico, y te pone la carnada. Ahí Satanás está probándonos si nosotros pasamos la frontera, y al pasarla, entonces nosotros quedamos en el otro escenario, en el otro lado de la frontera. Quedamos siendo evangélicos, pero ya sin el elemento de sinceridad. Y eso abunda dentro del evangelio. Creyentes, pastores, ministerios, sin el elemento de sinceridad. Qué triste. Yo recuerdo el caso de Jimmy Swaggart. Tremendo ese caso. Usted sabe que Jimmy Swaggart
puso el dedo en la llaga sobre Tim Baker. Tim Baker era el evangelista top en su momento. Tim Baker cayó en adulterio y Jimmy Swaggart lo hundió. Y después que lo hundió, yo les he contado esto, y después que lo hunde a Jim Baker, entonces quedó en la palestra Jimmy Swaggart. ¿En qué momento Jimmy Swaggart, con todo respeto, en qué momento Jimmy Swaggart pasó la frontera? ¿En qué momento fue? Eso solo él lo sabrá. Pero lo que vimos ahí al final es triste. Es triste ver a ese hombre llorando amargamente, valiente. Después que lo encontraron con esa prostituta, valiente ese hombre llorando, pidiendo perdón. Porque había pasado. ¿Cuántas veces ese hombre se subió a los estadios siendo un címbalo que no tira música? Un instrumento sin música, sin espíritu. Y eso es delicado, porque dice uno, no, si aquí nadie se da cuenta, nadie sabe, no, si aquí no está el pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, está bien como tú lo querás. El problema es que eso tiene resultados negativos. Y tú ves acá que estos iban con toda la pompa, vamos para el cielo. Alto, no, es que echamos fuera demonios. No, si llenamos estadios, si hicimos esto en tu nombre, Señor, sanamos. No. Pero ustedes se recuerdan cuando empezaron a ser hipócritas. Se recuerdan cuando pasaron la frontera, dejaron la sinceridad. ¿Se recuerdan? Y empieza a caérseles de estos hombres. Por lo tanto, les dice, ustedes son hacedores de maldad y van para la condenación eterna. Triste realidad. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. Entonces, en ese momento, el creyente empieza a fingir. ¿Por qué la gente no quiere nada del evangelio? ¿Por qué la gente no quiere nada del evangelio? ¿Por qué se nos hace tan difícil el predicar el evangelio? Analícelo. Sencillamente, porque los evangélicos carecemos de sinceridad. Nos bajamos a todo mundo. Carecemos de sinceridad. Nos llevamos de encuentro a todo mundo. El fin justifica los medios. ¿Por qué? Nunca se ha preguntado. ¿Por qué sus hijos no quieren ser evangélicos? Yo se lo voy a poner así. ¿Será que dentro de su hogar ellos han visto una falta de sinceridad? Muchos hijos de creyentes son los más mundanos, son los más locos, son los más enfermos. ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso? Sencillo. Es algo tan sencillo porque ellos vieron que todo lo que se les hablaba a ellos, en buen salvadoreño, se lo voy a decir así, era paja. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando un hijo ve eso, blasfema contra el evangelio y no quiere nada. Yo le decía a una persona hace 15 días, es que mi hermano no quiere nada del evangelio, me decía esta persona. Sí, no quiere nada del evangelio porque ustedes mismos provocaron eso. Es que ya son viejos. No, está difícil que vuelva al evangelio. Es que ustedes la regaron, le dije. No, porque nosotros no hemos hecho. Revise qué evangelio fue el que se le vendió, le digo yo a esta persona. Revise. Porque si ese joven, ese adulto hubiera visto un evangelio verdadero, ese quisiera ser evangélico, así como lo oye. Porque sabe que lo que se dice tiene fundamento de verdad.
voy a poner este ejemplo. Mi abuelo, de parte de mamá, era católico romano, de esos inquebrantables. Y detestaba los evangélicos. Los detestaba, mis abuelos. ¿Y sabe por qué los detestaba? Porque había un pastor que no era sincero, que era falso. Entonces ellos tenían mal les habían vendido el evangelio. Entonces para ellos ser evangélico era como ser igual a ese pastor, falso. Entonces no querían nada del evangelio. Pero ¿sabe cómo aceptó mi abuelo? Cuando el pastor general llegaba allá a la casa de mis abuelos en Guatemala, entonces llegaba ahí y resulta que mi abuelo miraba todo lo que hacía el pastor general. Miraba que se levantaba temprano a orar cuando se quedaba allá. Miraba que a las 12 decía leer la Biblia y se iba a un corral de gallinas a leer la Biblia. Y solo se iba a ver lo que estaba haciendo. Y después de leer la Biblia se veía todo lo que hacía. A tal grado que no hubo necesidad de predicarle el evangelio. Sencillamente con lo que vio, él estuvo interesado en ser evangélico. Y le voy a decir esto: mi abuelo fundó una iglesia que estuvo por más de 10 años sin ningún miembro en la iglesia en Guatemala. Me llevaba a mí a las 5 de la tarde a abrir la iglesia y no llegaba ninguna persona, ninguna. Nos acurrucábamos, orábamos, nos levantábamos y cerrábamos la iglesia y nos venía. No había pastor. Él no era pastor, él era agricultor. Y a él llevaba la llavecita, abría, esperando que llegaran las almas. Ahora esa iglesia está llena. Mi abuelo ya murió, sembró la semilla. Íbamos por fe, pero solo de ver. No hubo necesidad de abrirle la Biblia. Él dijo: yo quiero ser como ese hombre, como mi yerno. Es que la sinceridad es poderosa. Estamos hablando del valor de la sinceridad. Es que si cuando uno es íntegro, tu esposa va a querer ser evangélica. Tu esposo va a querer ser evangélico porque quiere lo tuyo. Tus hijos van a querer ser evangélicos. Van a querer ser pastores, van a querer ser evangelistas, van a querer ser músicos, van a querer ser obreros, van a querer ser diáconos, porque saben la integridad, que no es mentira lo que se habla. El valor que tiene la sinceridad es tremendo. Y entonces, ¿por qué la gente no quiere ser evangélica? Por eso le menciono. Porque la sociedad está tan corrupta en este aspecto, en todos los aspectos, de que ya el valor de la sinceridad no vale. Alto. Hay un lugar en donde sí vale la sinceridad, y es en Cristo. En Cristo la sinceridad tiene un alto valor. En Cristo, el día que nosotros nos muramos y toda vez hayamos sido íntegros, ausente del cuerpo, presente en la presencia del Señor. La integridad tiene un valor tremendo, más de lo que usted piensa, más de lo que nosotros pensamos. Y Dios respalda a los sinceros. Usted ve a aquellos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Les dijeron: vaya, señores jóvenes, vengan para acá, van a bailar al son de hemos hecho esta estatua y van a arrodillarse. Les vamos a dar una oportunidad porque ustedes son parte de la realeza. Pero usted ve que esos jóvenes dijeron: no, señor rey, es que mire, nosotros somos evangélicos, nosotros adoramos a un Dios verdadero. Mira, te vamos a matar.
Es que mire, es que yo sé que nos va a matar. Si usted tiene el poder político, tiene el poder físico para matarnos, pero yo le voy a plantear algo. Nos libre Dios o no nos libre, no vamos a adorar esa estatua. ¿Y eso qué significa? Integridad, sinceridad, que con lo que se habla, se hace. Habían tomado la decisión de seguir a Cristo y ahí en ese momento en que el diablo los pone en jaque y les dice, vamos a ver si le tienen miedo a la muerte, esos jóvenes se mantuvieron fieles delante del Señor y el Señor respalda a los sinceros. Y ahí no habían 3, habían 4. Había un ángel que había descendido para levantarlos, para cuidarlos. Si usted piensa que la sinceridad no tiene valor, está muy equivocado. Tremendamente equivocado. Usted ve el caso de José. Cómo Dios empieza a respaldar a José. ¿Y por qué lo respalda Dios a José? Porque ahí cuando estaba la señora, ahí no había nadie. José pudo haber dicho, aquí no me ve Dios. Aquí quedo bien con la señora, mi jefe no se da cuenta y como que nada pasa. Sí, es que como que nada pasa, así que si nadie se va a dar cuenta. Según tú, nadie se va a dar cuenta. Pero cuando ya nos ponen el esqueleto y la radiografía, entonces sí hubo alguien que se dio cuenta y ese es el Señor. Y se da cuenta de que nosotros estamos al otro lado y al otro lado de la frontera. Y entonces como estamos al otro lado de la frontera, entonces empiezan a venir los golpes a la vida. Mire, hubo un personaje en la Biblia que nunca le gustó la sinceridad y ese es Sansón. El tipo siempre era así como a la fuerza, ¿verdad? O sea, usted ve que desde el inicio empezó con las rameras y empezó loqueando, ya eso fue, ya que eso cuando cayó con Dalila ya era ya el rebalse de su soberbia, ¿verdad? Pero usted ve todo ese inicio, o sea, empezó a jugar, nunca le interesó ser íntegro. Y le dijeron, mira, vos tenés que ser íntegro, tenés que ser sincero, vos sos Nazaret, vos tenés que hacer esto y mantenerte en esto. No, él no le interesó. Entonces, por la gracia divina de Dios, el poder sobrenatural venía sobre su vida. Y venían los filisteos y él atacaba. Y entonces él pensó que no, siempre que vienen los enemigos los derroto. Y vuelven a venir los enemigos, los vuelvo a derrotar. Y viene otro enemigo y lo vuelvo a derrotar. Entonces él pensó que la sinceridad, el ser íntegro, el ser evangélico, verdadero, él pensó que siempre el poder iba a estar ahí. Pero hubo un día que se acabó el poder, se acabó la gracia, se acabó las fuerzas. Y ese día es el circo de toda esa gente y empieza a hacer la burla. El diablo mal le paga a quien bien le sirve. El único que paga con amor y con bondad es Jesucristo. El hermano del hijo pródigo, molesto en la casa. Ese es el típico evangélico que sirve porque a mí me han puesto. Molesto porque yo no quiero esto, pero voy a hacerlo pues. Igual que el hermano del hijo pródigo, el hermano, no estoy hablando del hijo pródigo, el hermano, molesto. O sea, ¿qué significa molesto? O sea, no estaba en la casa del padre, pero él quería el mundo, él quería estar afuera. Eso es falta de sinceridad. Si usted quiere estar en el mundo, váyase al mundo y cómase mundo. Y ahí me va a contar cómo lo trata el mundo. Cuando venga con sida, cuando venga acabado, cuando venga fracasado, se va a dar cuenta que el único que tiene vida para el ser humano se llama Cristo. El único amigo del hombre es Jesucristo. Es el único que estará con nosotros en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las sequías. Pero hay mucho evangélico que está como el hermano del hijo pródigo. Yo aquí estoy por hacerle un favor a la iglesia, hermano. Yo, pues sí, para que la gente no diga. El mismo hermano del hijo pródigo.
No, es que si usted está acá, den un fuerte amén los creyentes. Ay, ya usted lo dijo, un fuerte amén los creyentes. Vaya, entonces mantengámonos ahí. ¿Qué significa ser creyentes? Somos seguidores de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que somos seguidores de Cristo. Aquí en este púlpito durante 25 años nunca se nos ha predicado un evangelio falso. Se nos ha predicado que el evangelio es guerra, que el evangelio es sudor, que el evangelio es cruz, que el evangelio es servir, que el evangelio no es de papamóvil, que el evangelio es pelear la batalla día a día, tarde, mañana y noche. Aquí no le hemos entretenido ni le hemos dado a todo el dedo. Aquí siempre se nos ha predicado que hay que servir, que hay que buscar de Dios, que a esto, el otro y acá. Ese ha sido el objetivo y la misión. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, no con ustedes ni con los hombres, sino que un compromiso con Dios. Y es ahí en donde uno tiene que entender esta verdad. El alto valor que tiene la sinceridad. Sansón pensó que el poder iba a estar ahí, pero el poder se acabó. Un Saúl empezó bien, pero usted ve a Saúl ya en ese momento mire, es triste. En el Antiguo Testamento se ocupaba el Urim y el Purim. Y esos eran como, para que lo entendamos en buen salvadoreño, se lo voy a resumir así, eran unas piedras que el sacerdote las ponía aquí enfrente. Entonces cuando se iba a la guerra, entonces el rey decía, consulta el Purim. Entonces sacaban las piedritas y las piedritas se ponían de otro color, para que lo entendamos. Entonces, si las piedritas se ponían de un color o de otro, eso significaba que Dios iba a dar la victoria en la guerra. Pero en esa última batalla, Saúl estaba con los filisteos. Y entonces llama y dicen, consulten el Purim. Y de ahí después consultaban el Purim, el Urim y después el Purim. Y entonces consúltenlo. Y resulta que lo consultan y ya el Purim y el Urim y el Purim ya no contestó nada. Entonces eso lo que significaba es que Jehová lo había abandonado. Y cuando Dios te abandona, entonces empieza la ruina del ser humano. Empiezas a sentir la sequía de Dios. Te empiezas a sentir solo, desamparado, porque ya Dios no está contigo. Y entonces Saúl, en esa desesperación, llama al escudero y le dice, mátame, mátame. Y nadie lo quería matar porque no quería morir en manos de los filisteos. Entonces el pobre Saúl se tiene que suicidar y tirarse sobre su propia. O sea, es terrible cuando se va Dios. Es terrible cuando no se entiende esta verdad. Es terrible cuando solo somos el saco, cuando solo somos la corbata, cuando solo somos son la pantalla. De nada sirve, dijo Salomón, Señor, de nada sirve este templo si tiene oro, si tiene plata, si tú no bajas, si tú no estás, no sirve de nada. Las iglesias en Europa, es triste, hermano. Las iglesias en Europa, llora uno. ¿En qué sentido? En Alemania, que hubieron avivamientos tremendos, iglesias grandísimas, y usted va ahora a esas iglesias y se parquea enfrente de esas iglesias, de esos grandes templos. ¿Y sabe lo que hay hoy? Hoy hay fábricas ahí. Fábricas. Es tremendo cuando el Señor se va de una iglesia. Se tienen que cerrar las iglesias. Se tienen que vender los locales para maquila. Es triste, hermano, lo que ha sucedido en Europa. En Europa usted no encuentra una iglesia de unos 15,000 miembros, ni de 20,000. Pero usted aquí en Latinoamérica hay muchas iglesias de 10,000 para arriba. ¿Y por qué pasa eso?
Porque el Espíritu Santo está de este lado. Ya se fue de allá. ¿Y por qué se fue? Porque no se valoró el elemento de la sinceridad. Todos esos movimientos, o sea, no le dieron importancia a la sinceridad. Y entonces, pastores con 3, 4 divorcios, ¿qué es eso, hermano? O sea, no, lo sencillo debería ser de poner, como los políticos, ¿verdad? Cuando los encuentran con una corrupción, de poner los cargos, hermano. O sea, ya un pastor que esté divorciado con 2, 3 veces, ya no puede ser pastor, tiene que deponer su cargo. O sea, ya no se puede, porque por algo sencillo, porque mucha gente está viendo. Mucha gente está viendo, y al ver que ese tiene 2 mujeres, entonces todos dicen a cambiar la mujer. Cuando ve que ese es divorciado, entonces todos dicen a divorciarse. O sea, todo el mundo está viendo. Entonces lo correcto es: no, yo ya no puedo ser ejemplo de pongo el cargo, aquí estoy, que busque otro, pongan otro. Hay tantos. Sencillo. Pero no, yo siempre tengo el poder de Dios. No. Ya la sinceridad se fue, no se valoró. En Europa, las grandes iglesias, fábricas. Iglesias donde predicaban Moody, iglesias tremendas de grandes avivamientos, grandes fábricas ahora. ¿Y por qué pasó eso? En Estados Unidos, yo estaba comentando con algunas personas todo el daño que ha hecho el evangelio de la falsa prosperidad. Es tremendo en Estados Unidos cómo está habiendo, ya hay un promedio de 2 generaciones, que han sido afectadas y estafadas por todo este evangelio de la falsa prosperidad. ¿Qué significa eso? Que les vendieron que si vendían la casa, Dios los iba a sanar de cáncer. Y como decimos en buen salvadoreño, a veces uno en ese momento difícil, uno es creyente, pues. Pues si usted tiene cáncer y yo le digo, vaya, venda la casa, pero primero ponga el pisto aquí y después Dios le va a dar el milagro. Entonces uno dice, si juega la lotería, levanten la mano los que jugamos lotería. Ya ves que no son sinceros. Ya ves. Hablando de eso y no son. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿En qué estábamos? Ya me perdí. Entonces hay un movimiento fuerte en Estados Unidos que quieren poner una demanda con los mejores abogados para meter preso a todos estos pastores falsos, todos estos ministerios falsos que vendieron un falso evangelio. Porque hay gente que ha entregado millones de dólares. Yo en un hogar de restauración estaba hace algunos 4 años y estaba diciendo esto y una hermana saltó. Es cierto lo que usted dice, hermano. Yo a escondidas de mi esposo, creo que me dijo, mandé $3,000, no sé si fue 3,000 o 4,000 que mandé, de escondiditas para allá, me dijo, para el norte. Ay, le dije yo. Y en la iglesia nunca ha dado 4,000 pesos. Dije. Entonces ahí el pastor dice, qué barbaridad. No, mejor sigo siendo íntegro, solo el diezmo. O sea, es ahí en donde uno dice, entonces hay mucha gente que ha sido golpeada tremendamente. Entonces se está analizando una avalancha así fuerte con todo eso. ¿Cómo se sentiría usted? Usted póngase a pensar, tiene SIDA. Le pegó como les conté un caso de un hermano que le pegó por eso. Entonces, y resulta que usted está tocado y le dicen, mire, va a ser sano de SIDA, y usted viene, yo voy a creer y da los 100,000 pesos y resulta que se muere. ¿Cómo se sentiría? Estafado. Todos los evangélicos son hipócritas, falsos, desgraciados, alto. Usted se topó con un lobo, mano. Porque aquí en la Biblia está bien claro. El ingrediente esencial para salir adelante y no salir fracasado en la vida espiritual es la sinceridad. Pase lo que pase. En todos los escenarios. Pase lo que pase, la sinceridad siempre prevalecerá, porque es la verdad. Den un fuerte aplauso pues al Señor.
termino esta noche. Nunca prometa lo que no va a cumplir. Repitámoslo. Nunca prometa lo que no va a cumplir. ¿Usted quiere ser sincero? Nunca prometa lo que no va a cumplir. Yo les he contado una ocasión, vea. Todavía me duele, ¿sabe? Esa desvelada me duele. Allá estaba yo bien tranquilito, un martes creo que era, un jueves. Cuando de repente un hermano me dice, había una vela, vea. Y me dice el hermano, ¿qué tal, hermano? Se me acercó, ahí en la oscuridad. Yo dije, qué bien. ¿Qué tal, hermano? Sí, qué bueno verle. Va a ir a la vela, me dijo. Y a veces uno tiene esas, le llaman piloto automático, respuestas automáticas. Sí, hermano, yo voy a ir a la vela, le dije. Amén, hermano, está bien, allá nos vemos, me dijo. Y se fue, vea. La cosa fue que cuando yo me fui para allá, se me complicó la cosa. No había traído carro. Se me complicó la cosa, con eso le digo. Tenía un escrito que tenía que ir a hacer. Y yo, ay, Señor, ¿qué hago? Le voy a llamar al hermano que no voy a ir, dije yo. No tenía el teléfono. Y ¿qué hago? Pero es que ya le dije que voy a ir. Ya me compliqué, dije yo. Entonces, me fui en taxi. Y llegué allá a Capillas Memoriales en taxi. Aquí vengo, dije yo, aunque sea para que me vea este hermano. Ya me pasé, ya buscando al hermano, eran las 12 y el tipo no llegó. No llegó. Para mí está por los suelos, hermano. Sí. Eso es lo que pasa cuando la sinceridad, uno promete cosas que no tiene. Si usted no va a ir, no, diga, no puedo. ¿Puede? ¿Sí? Sí. ¿No? No. ¿Se moleste? Ni modo, no puede. Y si no puede y dijo que no puede, no vaya. Y si dijo que sí, vea cómo hace, pero mantenga su palabra. Porque si usted en esas pequeñas cositas, tonteritas, ahí uno va avanzando y eso se hace un monstruo. Después usted no le miente al pastor, le miente a la mujer, le miente a los hijos, le miente al marido, le miente al otro y se vuelve un gran monstruo. Y entonces empieza la gente a decir, no, para hacer como hacen, no. Alto. El ingrediente, el alto valor de la sinceridad. Tiene un alto valor. Practiquémosla, veamos, no somos perfectos, nadie es perfecto, pero si usted, como decíamos, no prometa algo que no va a cumplir. Sencillo. No diga nada que no va a cumplir. Nada. Porque si usted promete algo, mire, yo he visto unos casos, yo les contaba el domingo en la predicación, de una persona que le prometieron. A esta persona le prometieron. Y entonces la persona, como le prometieron, llegó hasta casarse con esa persona. Pero cuando se dio cuenta la persona, de aquí de esta iglesia, se dio cuenta que lo que le habían prometido era falso, ese matrimonio lo más que duró fueron unos 9 meses. Se divorciaron. La persona se va a sentir traicionada, estafada y burlada. Y para eso nadie lo detiene. Oiga bien lo que lo detiene. Es mejor ser claro, sincero y preciso. Si le gusta, bien. Y si no le gusta, ni modo, sóbese. Pero es la verdad. Yo les he contado, y con esto termino, que ya se me acabó el tiempo. Hace algún par de años había un hermano que no está aquí. Y entonces ese hermano de aquel portón me gritaba y me decía, hermano gordo,
Y de allá venía, pum, 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 pum. Y por aquí venía a sonar. Hermano gordo, le llaman, me decía. Yo me le quedaba viendo. Este loco, sí es abusivo, dije yo. La primera vez me molesté y me di vuelta, dije yo, ¿qué hago? ¿Saco el corvo, Señor? ¿Qué hago? ¿Cuento hasta 10? No, pero después, esa vez no fui. El problema es que la segunda vez, más fuerte. Ay, no, entonces tengo que ir, dije. Entonces voy, sí, ¿qué necesita, hermano? Ah, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Después, allá en la casa, dije yo, ¿y por qué me voy a enojar? Digo, si es la verdad. Es cierto, es la verdad, dije. Entonces, es que la sinceridad hiere, golpea el ego. Pero muchas veces es Dios hablándote. Cuesta entenderlo. No se enoje. No se enoje el que está a la paz. No se enoje. Es Dios hablándonos. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor y terminamos esta noche. Póngase en pie y cantamos una alabanza.